El día de hoy me gustaría compartir con ustedes cómo tener tu tiempo devocional. Me gustaría, a manera de introducción, decirles que la preparación es muy importante para este tiempo devocional con Dios. Quisiera hablar tres cosas en cuanto a la preparación. La primera cosa que quisiera compartir es que debemos separar un tiempo cada día para estar con el Señor. Esto es muy importante. Yo diría que el mejor tiempo del día para estar con el Señor siempre es en la mañana, muy temprano. Habría que levantarse un poco más temprano de lo normal para tener este tiempo con el Señor. Marcos 1:35 dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió a un lugar desierto y ahí oraba. El Señor Jesús tenía por costumbre levantarse muy temprano cuando era muy oscuro y ahí tenía su tiempo con su Padre. También David lo hacía. En el Salmos capítulo 5, versículo 3, dice David: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Otra vez, David escogía la mañana muy temprano para estar delante del Señor. Isaías era otro personaje en la Biblia que hacía lo mismo. En Isaías 26:9 dice: «Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte». Tanto Jesús como David y como Isaías madrugaban a buscar la presencia de Dios. En segundo lugar, escoge un lugar tranquilo en donde no haya distracciones. Marcos 1:35, el versículo que hemos leído, dice que se fue a un lugar desierto y ahí oraba. En el desierto no había interrupción alguna, podía concentrarse y estar en la presencia de su Padre. En Mateo 6:6, el Señor Jesús nos recomienda que cuando oremos, entremos en el aposento y cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre que está en el cielo. En este caso es el aposento, el lugar tranquilo donde no va a haber interrupción. En Hechos capítulo 10, versículo 9, el apóstol Pedro un día se fue a la azotea, dice, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Era un lugar tranquilo donde nadie lo interrumpía. Así como el tiempo es importante separarlo para estar en la presencia de Dios, el lugar también es importante que lo escojas en un lugar donde no haya interrupciones. Y en tercer lugar, tenga a la mano lo necesario para desarrollar este tiempo devocional. Una o dos Biblias, si tuvieras en una o dos versiones diferentes, es mejor porque a veces dan más claridad al pasaje que estamos leyendo. Un cuaderno de notas es muy importante donde tú puedas ir anotando lo que Dios te diga. Básicamente todo lo que el Señor te habla allí, anótalo. Por mucho tiempo yo puse en mi anotación en el libro o en la computadora tres cosas: mi meditación, lo que Dios me hablaba; mi aplicación, lo que debería aplicarlo en mi vida; y mi oración, lo que le pedí a Dios que me ayude a cambiar o a involucrar en mi vida como algo habitual. Es muy importante eso. A veces uno encuentra en la Biblia cosas que debemos evitar. Lo anotamos ahí. O de repente un pecado que tengo que confesar. Dios me revela algo que no está bien en mi vida y tengo que confesarle. O de repente hay una promesa que Dios me da y que me ayuda en la necesidad que estoy viviendo. Una promesa para pedirle a Dios que se cumpla en mi vida, ¿no? En tercer lugar, aparte de la Biblia, o una o dos Biblias con diferentes versiones, aparte de ese cuaderno de notas, es muy importante tener marcadores de colores. En mi caso, yo tengo una Biblia de estudio, que yo la uso para estudiar. Entonces, ahí yo resalto con estos marcadores. Si es con amarillo, una cosa que Dios me dice; si es con verde, la promesa del Señor que me da para ese momento; de repente con color rosado, resalto los pecados que debo evitar o algún pecado que Dios me muestra que debo confesar. Con azul resalto un mandato que Dios me manda para obedecer en mi vida, ¿no? Entonces creo que estas tres cosas son importantes en la preparación. No olvides, en primer lugar, separa un tiempo cada día para estar con tu Señor, y te recomiendo las primeras horas de la mañana. En segundo lugar, escoge un lugar tranquilo donde no haya distracciones. Y en tercer lugar, tenga a la mano lo necesario: la Biblia, el cuaderno, los marcadores, todas aquellas cosas que necesitas para escribir y marcar lo que Dios te diga.
Ahora sí, entramos de lleno al tiempo. ¿Cómo tener tu tiempo devocional? Ese tiempo especial con tu Señor. Hay 7 pasos que tienes que observar para tener un tiempo con tu Padre Celestial, buscando el rostro de Dios. En primer lugar, orar. Orar. Es decir, buscar la presencia de Dios en tu vida. Es como abrir la puerta para entrar en el aposento alto para estar con Él. Por eso que la palabra de Dios en Mateo 6:6 dice, pero cuando ores, entra a tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es como si entrar a una sala donde está el Señor esperándote. Y tú entras ahí y te sientas y estás con Él. Entra en tu aposento y cierra tu puerta y encuéntrate con tu Señor. El Señor también nos enseña que el Señor Jesús fue al desierto para encontrarse con su Padre, para orar, ¿sí? En otra oportunidad, Lucas capítulo 6, versículo 12 nos dice que en aquellos días Él se fue al monte a orar. Él buscaba lugares, buscaba tiempo donde encontrarse con su Padre. Y la primera cosa que hacía es orar. Hablaba con Dios, hablaba con su Padre. La segunda palabra es leer. ¿Leer qué? La palabra de Dios. Cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios. Pero cuando nosotros leemos su palabra, escuchamos lo que Dios quiere decirnos. Escucha la voz de Dios a través de su palabra. Él tiene un mensaje para ti cada día. Él tiene algo que comunicarte. Y si no leemos la palabra, vamos a perdernos la bendición de escuchar lo que Dios quiere decirnos. Por eso decía Jeremías capítulo 23, versículo 18, ¿no? Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Es en el secreto de Jehová. Es en estar en comunión con Él, que Él dice, nos habla. Y podemos estar atentos a su palabra y podemos oír su palabra, ¿no? Dios quiere que nos seamos llenos de su palabra, que leamos su palabra. Como dice el versículo de Amós 8:11, dice que en los postreros días, y creo que son los días que estamos viviendo, queridos hermanos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Hambre por la palabra. Por eso que tenemos que leer la Biblia, ¿no? En Jeremías capítulo 29:10 también dice que Él despertará sobre nosotros su buena palabra. Él despertará en nosotros su buena palabra. Qué lindo es que estamos incentivando a nuestra iglesia que seamos una iglesia de oración. Por eso tenemos los tiempos en la mañana de búsqueda de Dios, de clamor de la madrugada a las 5 de la mañana, los martes y los miércoles. Pero también debemos ser una iglesia de la palabra del Señor. Que amemos la palabra, que tengamos hambre de su palabra, de oír la palabra del Señor, de estar en el secreto de Jehová para escuchar su voz. Primero, orar. Segundo, leer. Tercero, meditar. No basta con leer. Hermanos, meditar es más que leer. Es pensar en el pasaje. Pensar en lo que Dios nos quiere decir. Hay 3 preguntas que frecuentemente me hago cuando estoy frente a una porción de las Escrituras en el estudio personal. Y la primera pregunta es, ¿qué quiso decir este pasaje en ese tiempo? ¿Qué quiso decir? Y comienzo a pensar ahí. Y luego pienso, ¿qué quiere decir ahora? Eso sucedió de repente allá en el monte Sinaí, en la cual Moisés subió a recibir las tablas de la ley. Significaba algo para ese tiempo. Pero ¿qué significa para mí ahora, en este tiempo que estoy viviendo? Y en tercer lugar, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Cómo puedo aplicarlo, ese mismo pasaje en mi vida ahora? Hacer este ejercicio mental de meditar, ahí el Señor nos comienza a hablar. Ahí el Señor comienza a decirnos, esto lo hice en tal tiempo por tal razón, pero esto te lo digo para ahora, para que tú lo apliques a tu vida. Ese pensar, ese meditar,
ese escarbar en la palabra de Dios es sumamente importante en nuestras vidas. A través de toda la Biblia, varias veces el Señor usa esta palabra de meditar en la palabra. Por ejemplo, cuando le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que de día y de noche medites en él. Y de esta forma puedes aplicarlo a tu vida conforme a lo que él está escrito. El salmista en el Salmo capítulo 1, versículo 2, hablando del hombre que prospera, el hombre que Dios le bendice, que es como un árbol plantado corrientes de agua, ¿no? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, él prosperará, dice la palabra. Pero el versículo 2, de manera introductoria y como base a estas bendiciones, él dice ahí, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Señor quiere no solamente que leamos su palabra, sino que la meditemos, que pensemos en ella, que la apliquemos a nuestra vida. Este es sumamente importante. Y es lo que a la postre nos va a producir el cambio de vida que produce la palabra de Dios en la vida del creyente. Primero, orar. Segundo, leer. Tercero, meditar. Cuarto, escribir. Por eso es el cuaderno que hablaba yo en cuanto a las cosas que vamos a tener para nuestro devocional. Porque tenemos que escribir lo que Dios nos habla. Escriba todo lo que Dios te dice mientras lo medite. Esto es muy importante porque a veces Dios nos habla en ese momento y si no lo escribimos vamos a olvidarlo. Se nos va a pasar. Como les dije, yo tengo una Biblia de estudio. Está bastante viejita y está totalmente rayada. El pasaje o libro que agarro para estudiar, la rayo, ¿no? Y a veces los subrayo. A veces le pongo una fecha al costado. Y esto es muy importante porque cuando lo reviso, hay cosas que Dios me dijo en los años 90, o en los años 2003, 2004, o cuando estaba viviendo en una circunstancia particular, Dios me habló, me dio una promesa. Él me dijo, mira, este es para ti en este momento que lo necesitas, créelo. Y me agarré de esa promesa de Dios, la creí, y a la postre Dios me bendijo. Dios me hizo ver que esa promesa era real. Yo lo pude experimentar en mi propia vida. Y en esa Biblia yo a veces escribo notitas al costado, pongo la fecha cuando Dios me dijo algo y también tengo marcadores y los marco. Por ejemplo, pongo con amarillo si Dios me dijo algo especial, ¿no? El otro subrayo con amarillo. Así que donde veo que es amarillo es porque Dios me dijo algo. Por ejemplo, subrayo con resaltador verde una promesa de Dios que da esperanza. El verde es un color que da esperanza, una promesa que se puede cumplir en mi vida y que Dios me la da. Subrayo con azul algún mandato que obedecer. A lo que Dios me dice, mira, tienes que hacer esto. O esto quiero que involucres en tu vida. O esto quiero que quites de tu vida. Lo subrayo con azul. Es algo que Dios me dice, un mandato. Y con rojo. A veces subrayo con rojo algún pecado que cometió el pueblo de Israel o alguna persona, o es un pecado que debo de evitar en mi vida. Entonces cuando veo los colores es más fácil para mí determinarlo. Si es amarillo, algo que Dios me dijo. Si es verde, es una promesa. Si es azul, es un mandato. Y si es rojo, es un pecado que debo de evitar. Estas cosas me ayudan en cuanto a la Biblia. Pero también si tienes un cuaderno o tienes en la computadora lo que tú puedas tener en tu devocional, escribe lo que Dios te dice. En Apocalipsis 1:19 dice el Señor, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Escribe. Y esto se lo decía a Juan, porque él iba a escribir el libro de Apocalipsis. Si él no hubiera escrito eso, se hubiera olvidado. Por eso el Señor le dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que van a ser después de esta, para que quede ese libro. Y ahí quedó el libro de Apocalipsis para nosotros hoy. En Habacuc capítulo 2, versículo 2, Jehová le respondió al profeta y le dijo, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella.
Porque una vez que lo escribes y lo lees, si es una visión hermosa y es algo que estás esperando que Dios haga en medio de ti, dice, para que corra el que leyere en ella. Pero escribe la visión. Primera palabra, orar. Segunda palabra, leer. Tercera palabra, meditar. Cuarta palabra, escribir. Quinta palabra, y esto es sumamente importante, hermanos, aplicar. Aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué aplicar? Porque, hermanos, la palabra de Dios debe producir cambio en nuestra vida. El propósito de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, el propósito de meditar en la Biblia no es solo conocer más de Dios. No, hermanos. Creo que no precisamos conocer más de Dios, sino conocer más a Dios. Una cosa es conocer de Dios intelectualmente, teóricamente. Otra cosa es conocer a Dios en persona, relacionalmente. ¿Por qué? Porque esta produce cambios en nuestra vida. No solo debemos saber más, y lo vamos a lograr en el contacto con el Señor, sino ser más, es decir, ser mejores cada día. Alguna vez escuché decir que aquel que triunfa en la vida secular, se refiere a cosas seculares, no siempre es el que sabe más, sino el que puede aplicar las pocas cosas que sabe a su vida. Lo poco que sabemos, si lo aplicamos, eso hace una gran diferencia en nuestra vida, especialmente en la vida espiritual. Si sabemos poco de la Biblia y ese poco lo aplicamos, hermanos, el cambio se va a dar. El cambio se va a dar. Decía David, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Para qué le decía, enséñame tus estatutos? ¿Para qué le pedía entendimiento? Para cumplir su ley de todo corazón. La meta es que cumplamos, que lo apliquemos a nuestra vida, la palabra de Dios. El apóstol Santiago, el capítulo 1, versículo 22, nos dice, sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El propósito de la palabra de Dios y el propósito de Dios cuando leamos, meditemos su palabra es para que seamos hacedores. Como le decía Josué, medita día y noche en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La meta es el hacer la palabra de Dios, el practicar la palabra de Dios. Y dice, y entonces serás prosperado en tu camino, en todo lo que emprendas serás prosperado. Primera palabra, orar, la puerta de entrada. Segunda palabra, leer lo que dice la palabra, escuchar la voz de Dios. Tercera palabra, meditar, pensar en lo que Dios está diciéndonos y lo que Dios dijo antes y cómo aplicarlo. Cuarta palabra, escribir lo que Dios nos está hablando. Quinta palabra, aplicar. Y sexta palabra, otra vez, orar. ¿Por qué orar? Porque después de este tiempo con el Señor, este encuentro con su palabra, Dios nos ha hablado y tenemos que pedirle humildemente al Señor cómo aplicar lo aprendido en la vida diaria. Si hay algo que confesar, ahí podemos confesarle a Dios. Perdóname, Señor. He sido injusto, no he cumplido tu palabra en esta parte. Si hay algo que agradecerle a Dios, gracias, Señor, por mostrarme esta promesa. Gracias por tu palabra en este día. Es decir, humildemente tenemos que acercarnos a Dios para agradecerle por lo aprendido o también para pedirle perdón o para pedirle valor o lo que tengamos, porque después de estar en contacto con la palabra de Dios y habernos hablado, hay algo que tenemos que decirle, ¿no? Y también en este tiempo interceder. Aprovechar para interceder, en primer lugar, como dice el hermano Paul Yonggi Cho. Él dice que tiene esta estructura de oración todos los días. Y la primera cosa que pide es por el país donde está. En este caso él pedía por Corea, nosotros tenemos que pedir por Colombia. Es el país donde estamos, donde vivimos, donde Dios nos ha permitido que estemos aquí, por Colombia. En segundo lugar, por la iglesia del Señor.
para que haga un impacto en nuestro país, para que produzca un cambio verdadero, para que sea sal de esta tierra, para que sea luz del mundo, por la iglesia y la iglesia en general, por supuesto, por todas las iglesias evangélicas en el país, pero también por nuestra iglesia, en este caso la iglesia Nazareno. Luego viene la oración por la familia extendida, por la familia nuclear, que es la esposa, los hijos, los cercanos, ¿no? Por las necesidades de la familia. Interceder por ellos es sumamente importante. Y finalmente vienen por tus necesidades, ¿no? Si te das cuenta, en el orden de prioridades, tus necesidades están en el último lugar, al final, porque Dios sabe de qué tienes necesidad. Y es importante cerrar este tiempo con oración. Empezamos con oración y cerramos con oración. Y finalmente hay una palabra, un verbo más. Primero orar, segundo leer, tercero meditar, cuarto escribir, quinto aplicar, sexto orar y séptimo compartir. Compartir con otros lo que Dios te ha hablado. Comparte la bendición de Dios con otros. ¿Saben una cosa? Alguna vez estaba estudiando sobre esto de compartir y encontré que dice que los estudios han dicho que cuando uno comparte algo, se fija más eso en nuestra mente. Eso pasa cuando uno enseña o predica, lo compartimos con otros y esa palabra se fija más primeramente en nosotros, ¿no? Se fija en la mente y en el corazón. Yo creo que si Dios te ha dado una palabra especial un día, una revelación especial en algún momento, lo menos que podemos hacer es compartir. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿no? Decía Isaías en el capítulo 50, versículo 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Dice, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Pero Él dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es decir, cada día Dios tiene una palabra para ti. Pero esa palabra no solo es para ti, es para que esto que has aprendido lo compartas con las personas que están cansadas. Dios te da lengua de sabio, pero para que le hables palabras al que está cansado. Y como decía, la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 1, versículo 41, que cuando Andrés conoció a Jesús, cuando escuchó al Maestro, estaba tan impresionado que lo primero que hizo, dice que él halló primero a su hermano Simón y le dijo, mira, he hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Él le compartió a su hermano, no quedó con la bendición solamente él, ¿no? Él tenía que compartir eso con otros. Y como decía Pedro y Juan cuando estaban ante los magistrados y estaban diciéndole que no hablen en el nombre de Jesús, él decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, compartir con otros la bendición que nos ha dado. Para concluir en esta noche, mis queridos hermanos, este breve estudio, cómo tener un tiempo devocional. Cómo tener tu tiempo devocional. No olvides que tener el tiempo con el Señor requiere una preparación. En primer lugar, separa un tiempo apropiado cada día. Te recomiendo que lo hagas en la mañana, mejor aún si es en la madrugada, porque ahí no hay interrupciones. Busca la presencia de Dios en tu vida. En segundo lugar, busca un lugar en tu casita, en algún lugar donde estés tranquilo, que nada te interrumpa, donde puedas tener esta cita con el Señor. En tercer lugar, ten a la mano todo lo necesario que necesitas para desarrollar tu devocional. Biblia, cuaderno, lapicero, marcadores, todo lo que necesitas tenerlo a la mano, que nada te falte. Esa es la preparación. Pero ¿cómo hacer tu tiempo devocional? Hay 7 verbos que debes recordar. El primer verbo es orar, para que entres al aposento a encontrarte con tu Dios. En segundo lugar, leer la palabra de Dios. Si es posible, en 2 versiones que tienen más claridad, léela 2 o 3 veces para que puedas entrar en la palabra de Dios y escuchar la voz de Él. En tercer lugar, meditar. Piensa en lo que Dios te dice a través de ese pasaje. ¿Qué quiso decir en ese tiempo? ¿Qué te quiere decir ahora?
Y también cómo puedes aplicarlo a tu vida. Medita en la palabra. En cuarto lugar es el verbo escribir. Escribe las cosas que Dios te dice para que no las olvides, para que las recuerdes. Y algún día que las necesites puedas volver a esos escritos y decir, ahí el Señor me dijo algo. En quinto lugar, aplicar. El verbo aplicar. Aplica la palabra de Dios en tu vida. Y vas a ver cómo de día en día tu vida va a ser transformada por la palabra de Dios. En sexto lugar, otra vez orar. Pero orar esta vez en relación a la palabra. ¿Cómo puedo aplicar esta palabra que tú me has dado? Si hay algo que confesar, confiésalo en ese momento. Si hay algo que pedir valor o ayuda al Señor, hazlo en ese momento. Y también intercede. Aprovecha para interceder por tu país, por tu familia, por la iglesia, por las necesidades tuyas. Intercede al Señor por eso. Y en séptimo lugar, compartir. Comparte con otros lo que Dios te ha hablado en este día. Si haces esto, si haces estas 7 cosas, te aseguro que no te vas a demorar menos de una hora. Y también te aseguro que pasarás un tiempo muy precioso con tu Señor. Lo más hermoso es que si esto lo hacemos habitualmente de día en día, tu vida será transformada. No te darás cuenta quizás, pero otras personas a tu alrededor se van a dar cuenta que tu vida está siendo moldeada por la presencia de Dios en un sentido y también por la palabra de Dios. Me encanta ese pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 32, cuando Dios le dijo que Moisés que subiera al monte, que tenía algo que darle. Y subió al monte Moisés y estuvo con el Señor 40 días y 40 noches. Fue un tiempo tan especial que aún ese tiempo ni comió Moisés. La presencia de Dios lo llenaba todo. Tuvo un tiempo tan precioso. Después él tuvo que bajar, por supuesto. Imagino que quizás él no quería ya retornar porque el tiempo con el Señor era tan hermoso, era tan cercano que llenaba su vida. Y la palabra de Dios en el capítulo 32, versículo 29 de Éxodo dice que al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Queridos hermanos, te invito a que entres en una jornada especial con el Señor. Que cada día busques su rostro en oración. Que cada día tengas un encuentro con Él, con su palabra. Si esto haces, si hablas con Dios cada día, la piel de tu rostro va a resplandecer. Y lo interesante con esto es que Moisés no se dio cuenta de esto. Cuando él descendió, dice que su rostro resplandecía tanto que la gente no podía verlo. Y lo que hicieron ellos fue cubrir su rostro con una manta para que ellos pudieran escuchar lo que Moisés decía. Él no se dio cuenta, pero su rostro brillaba. Si lo hacemos cada día, si buscamos el rostro de Dios cada día, nuestras vidas serán transformadas. Y quizás no nos demos cuenta de esto, pero otros lo notarán. Empieza hoy un encuentro con su palabra. Y a partir de mañana yo te invito a que comiences a leer el libro de los Hechos. Cada miércoles a esta misma hora vamos a tener un tiempo con la palabra de Dios y vamos a estudiar el libro de los Hechos capítulo por capítulo, versículo por versículo, que Dios nos hable en lo profundo de nuestro corazón. Quizás hasta ahora no lo has hecho, pero es hermoso cuando uno agarra un libro de la Biblia y comienza a leerlo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y Dios se manifiesta de una manera gloriosa, primero en nuestras vidas y después también en nuestro alrededor, donde estamos. Son bendecidos también porque llevamos la bendición de Dios en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, querido, y espero que esta palabra puedas aplicarla mañana mismo en tu vida. Mañana mismo empieza tu tiempo devocional con el Señor. Separa este tiempo y vas a ver la gloria de Dios en ti. Me gustaría orar por ti. Pedirle al Señor que te dé una unción especial y que, como dice Amós capítulo 8 versículo 11, ¿no? Dice
que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Padre, muchas gracias te damos en esta noche preciosa, en que tú nos hablas, Señor, a nuestro corazón, de que cada día tú quieres tener un encuentro con nosotros. Ayúdanos, Señor, a separar este tiempo, quizás a negarnos un tiempo de sueño para estar en tu presencia, para agarrar tu palabra, Señor, para poder escuchar tu voz y para poder clamarte también, Señor. Gracias, Padre, porque en esta noche tú me has hablado y con tu ayuda, Señor, cada día voy a separar un tiempo para buscar tu rostro y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Amén.